de periodismo desde las disidencias. En nombre del equipo del Festival Sarelia y de Wambre Medio Digital Comunitario, queremos agradecerles a todos quienes se han juntado esta tarde también para escuchar la intervención de nuestros ponentes. En esta mesa estaremos hablando sobre cómo pensar y narrar la diversidad desde el periodismo y la comunicación. Para ello es necesario tener una mente abierta, despojarnos de prejuicios y siempre priorizar los derechos y la dignidad humana, entendiendo que no hay identidades fijas y que no hay normas estables, pues estamos en constante cambio y evolución. Esta tarde estaremos hablando con Runa Sanabria de Las Pornógrafas Ecuador, Víctor Hugo Carreño de Vistazo también de Ecuador, Ana Fornaro y María Eugenia Ludeña de Agencia Presentes desde Argentina. Y bueno, la moderación de esta mesa la llevará Pedro Gutiérrez. Pedro es productor y colocutor de Cine Etiquetas, programa radial LGBTIQ+, y feminista en FM en la ciudad de Cuenca a través de la Suprema, estación 96.1, desde el 2016. Es cofundador también de Cusca Estudio Jurídico, investigador en el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Caleidos de la Universidad de Cuenca y Flaxo, Ecuador. Pero bueno, sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida a todos nuestros ponentes y Pedro, te escuchamos. Muchísimas gracias, Génesis. Muchísimas gracias a todas, a todes y todos quienes el día de hoy se unen también a esta mesa número 8 dentro del Festival Internacional Sarelia para Medios Digitales Feministas. Realmente es un honor poder compartir nuevamente este espacio que lo estuvimos también compartiendo el año pasado. Sin duda, los debates y las reflexiones que se harán a continuación con nuestros ponentes y compañeros, tanto de Ecuador como de Argentina, va a ser un espacio necesario para poder tener también directrices y conocer sobre el trabajo y sobre el camino ya recorrido en América Latina y en el Ecuador en relación a los periodismos desde las disidencias, desde las comunidades trans y en general desde la población LGBTIQ+. Y pues el día de hoy pues estamos con estos 4 perfiles súper buenos y pues realmente Génesis, no sé si con esto iniciamos y recordar, en este caso a los ponentes, a quienes nos miran y nos escuchan, también que dejen sus comentarios y recordarles que los acuerdos para este espacio es que cada presentación tendrá 15 minutos y pues realmente con esto iniciar ya también la presentación para las panelistas, en este caso con quienes iniciaremos. Y pues realmente vamos a dar paso, iniciaremos con la presentación de Ana Fornaro y de María Eugenia Ludeña. Ana Fornaro es periodista uruguaya radicada en Buenos Aires, es cofundadora y codirectora de Agencia Presentes, un medio regional digital especializado en géneros, diversidad y derechos humanos. Fue editora en Agencia France Press AFP y productora para CNN en español. Escribe regularmente para el suplemento de cultura de Página 12 y revista Lento. Ha publicado en Courrier International en Francia, en Brecha, Uruguay y revista Anfibia en Argentina. Es licenciada en Letras y máster en Literatura Comparada por la Universidad Lille 3 de Charles de Gaulle en Francia. Estamos también con María Eugenia Ludueña. María Eugenia Ludueña es comunicadora, es docente y escritora, cofundadora y codirectora de Agencia Presentes, un medio regional digital especializado en géneros, diversidad y derechos humanos. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y profesora de la Maestría de Comunicación y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMED. Ha trabajado como periodista para diferentes medios y formatos: Gato Pardo, Página 12, Las 12, La Nación, Anfibia, The History Channel, Latinoamérica, editoriales Perfil y Atlántida, revistas Nueva y Rumbos, entre otros. Es autora de Laura, Vida y Militancia de Laura Carlotto, del 2013 de Planeta, y del libro de cuentos El mundo no necesita más canciones, 2017, La parte maldita. Colaboradora con el equipo de Wiki Derechos Humanos, iniciativa que impulsó junto a Wikimedia Argentina para la edición de contenidos de derechos humanos en Wikipedia en español. Adelante, chicas, muchísimas gracias por estar dentro del festival. Pues ahora la palabra es suya. Hola Pedro, hola a todos, muchas gracias por las presentaciones. Y bueno, estamos muy contentas de participar del festival en esta mesa. Y bueno, nosotros les vamos a compartir, estamos en Buenos Aires en este momento, en la oficina de Presentes, a la que no estamos viniendo mucho, pero nos juntamos
la transmisión de hoy. Preparamos una breve presentación que les vamos a compartir acá. Voy a poner compartir pantalla y les vamos a contar un poco qué es Presentes y cómo trabajamos. Bueno, voy a poner acá, ¿no? ¿Es esta? No, a ver, no. Avanzar. Voy a poner esto, compartir. No. Tengan un poquito de paciencia, por favor. No, tranquila, gracias. Voy a partir la pantalla, archivos. No, acá, ¿no? Es este. Uy, la tenía abierta diferente. No me deja. ¿Por dónde lo pasas? Lo raro es que no. Bueno, les recordamos a todas y a todos, igual que también el Festival Sarelia se está retransmitiendo tanto por la plataforma de Zoom, así como del Facebook Live. Y recuerden también dejar todas sus opiniones, comentarios, que eso también tendremos en la parte final, una rueda de preguntas. Esperamos ya para conectarnos con las diapositivas de Ana y de Maru. Y bueno, amigos, vamos a esperar que también nuestras compañeras puedan solucionar este percance técnico, pero recordarles que después de esta mesa, a partir de las 5 de la tarde, también tendremos una mesa súper importante sobre cuidados digitales, que también van a estar impulsando algunas compañeras que trabajan desde el activismo feminista y en la comunicación, porque ahora más que nunca que utilizamos Internet para todo, para la educación, para el trabajo, incluso para el esparcimiento, es necesario tener algunas de estas metodologías, conocer, y de cualquier forma tenemos que recordar que vamos a estar presentando esta mesa junto con compañeras de diversos territorios. Porque la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, activistas, feministas, no solo se queda en la vida cotidiana, ahora también trasciende espacios como los digitales. Entonces, en este contexto también les planteamos que asistan, que nos acompañen en esta mesa. Igual queremos recordarles que a partir del día martes retomamos actividades con el Festival Sarelia. Aquí en Ecuador tenemos un receso un poquito largo, tenemos festivos, entonces vamos a retomar las actividades a partir del día martes. También desde la otra semana también ya arrancamos con los talleres y les recuerdo que pueden registrarse en la página del Sarelia, festivalsarelia.com, y ahí van a tener la información de todos los talleres con las maravillosas ponentes, talleristas y compañeras que van a estar dictando estos. Y sin más, también les invito a que nos dejen sus preguntas a las personas que están participando en Facebook, que están en la sala Zoom. También pueden dejarnos su información. Si van a compartir información a través de redes sociales, por favor etiquétennos, que vamos a estarlo leyendo todo. Entonces ya en breve también regresamos con nuestros compañeros para continuar con esta mesa. Bueno, disculpen que se nos cayó recién la conexión, esperemos que podamos llevarla a cabo mientras Ana vuelve a buscar, que la teníamos lista para compartir. Bueno, ahí ya estamos arrancando con la presentación de Presentes. ¿La ven? Sí, Ana, perfecto. Adelante. Bueno, ahí vamos. Bueno, primero les queremos contar qué es Presentes, para las personas que no conocen el medio. Ahí tienen la dirección, agenciapresentes.org. Presentes es un medio feminista, diverso y regional. Estamos si bien ahora la sede está en Buenos Aires, donde estamos nosotras, tenemos presencias y corresponsales en Argentina, en Chile, Paraguay, Perú, Honduras, Guatemala, El Salvador. Cubrimos la actualidad de Uruguay con un convenio con el periódico La Diaria, y a partir del año pasado y ahora con más fuerza este año, estamos desarrollando una corresponsalía en México, que queremos que va a ser como la otra sede de Presentes, digamos. Así que tenemos cobertura en esos 8 países y bueno, estamos por cumplir 4 años. En noviembre, el 24 de noviembre de 2016 lanzamos Presentes al mundo, a la región, y nos planteamos, cuando pensamos el proyecto, a fines de 2015, al principio de 2016, veíamos que no había un medio,
regional especializado en esta temática. Y primero hicimos como un diagnóstico de la situación, ¿no? Que por qué una agencia de noticias LGBTI regional. Primero porque organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaban denunciando violaciones sistemáticas de los derechos humanos a las personas de la diversidad sexual. De hecho, en 2015 se lanzó el informe más importante de la CIDH de crímenes de odio en América Latina, que recoge 14 años de investigación, y de ahí surgieron estas cifras que, por ejemplo, que en América Latina, y estas cifras ya son viejas, que en América Latina cada semana 9 personas de la comunidad son asesinadas por su género y orientación sexual, ¿sí? Y bueno, y de alguna manera no solamente nacimos para visibilizar violencias, pero veíamos que estas violencias no estaban pregnando en los medios de comunicación de la región, como si, por ejemplo, gracias a todos los movimientos al feminismo en las calles, en el año, sobre todo en Argentina con Ni Una Menos, que estaba habiendo una cobertura sistemática de femicidios, pero no estaba pasando esto con los crímenes de odio, o por ejemplo con los travesticidios y transfemicidios, llegaban a la prensa de una manera muy discriminatoria, ¿no? La sección de policiales, y bueno, veíamos que estaba bueno por ahí pensar en una cobertura sistemática, rigurosa, y desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, por eso creamos este medio, que ya, como les decía, estamos por cumplir 4 años ahora, prontito. Bueno, ¿cómo trabajamos? Como les contaba, desde una perspectiva de derechos humanos, y ahora Maru les va a contar de qué se trata esto. Nosotras decimos que trabajamos desde un enfoque de derechos humanos porque intentamos comunicar las noticias desde un enfoque que se pregunte cómo hacemos para transformar las prácticas para una sociedad donde todos tengan sus derechos garantizados y una sociedad donde la comunicación sea una herramienta para luchar contra la discriminación. Por eso las noticias que van a ver en presentes, que pueden ser, por ejemplo, lamentablemente cubrimos muchas violencias, por lo que mencionaba Ana recién, y porque a la vez en América Latina, además de ser un lugar peligroso para las personas LGBT+, en especial algunos países más que otros, hay un subregistro de toda esta información. Entonces nos parece importante tener este enfoque a la hora de cubrir estas noticias, que otros medios, las pocas veces que a veces las cubren, porque la subrepresentación de esto en la agenda mediática es uno de los problemas que detectamos, y bueno, y una de las maneras de hacerlo es desde una perspectiva de derechos humanos que ponga en situación eso. Entonces, cuando nosotras contamos estas noticias, intentamos hacerlo con rigor periodístico, porque creemos que hay medios que los cubren, como decía recién, en policiales, pero quizá lo toman de una manera como un caso resonante o exagerando y buscando generar un morbo o con falta de respeto hacia lo que son las identidades, porque dice, no, en el DNI dice que es un varón y se viste de mujer con mucho desprecio, con mucha discriminación, y sabemos que esos discursos están sembrando no solamente prejuicios, sino también odio, y eso alimenta violencia. Entonces, por eso creemos que la comunicación es muy importante para luchar contra esto, y también porque las violencias contra las personas LGBTI+, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las denomina violencias por prejuicios, se definen porque se perpetran con la complicidad social. O sea, hay toda una sociedad atrás que de alguna manera es cómplice de estas violencias. Entonces, para tratar de empezar a desentramar la violencia de la comunicación, no es el único terreno, digamos, hay otros, las políticas públicas, por ejemplo, sería muy deseable también, digamos, y pueden obtener otro tipo de resultados, pero ¿qué podemos hacer desde la comunicación? Bueno, entender que esto es un problema, que no son casos, que son violencias que se insertan en tramas históricas, culturales, sociales, económicas, y que además de tener una historicidad y un contexto, tienen esta complicidad social, y bueno, que no de ninguna manera podemos aceptarlas. Entonces, eso significa, incluso para nosotros trabajar con enfoque de derechos humanos, incluso cuando contamos buenas noticias, porque a veces, por suerte, contamos noticias buenas porque vemos con alegría que estas noticias están teniendo cada vez más espacio en los medios de comunicación. A veces, quizás con tratamientos muy variables, ¿no? Pero sí entendemos que esto hoy empieza lentamente a ser un tema del que los medios se ocupan.
Nosotras cuando damos talleres, que damos a veces talleres de periodismo, una de las primeras preguntas y disparadores de los talleres son estas, ¿no? O sea, las noticias de la diversidad sexual, ¿están en los medios? Y cuando sí, ¿cuándo son noticias? Y lo que vemos, como tenemos la mirada regional, por ejemplo, vemos que en Argentina sí están ganando mucho espacio en los medios, ¿no? Pero ¿qué tipo de noticias están ganando espacio en los medios y cuáles no? Y sobre esto de tener, retomo la idea antes de lo de perspectiva de derechos humanos, al contar una buena noticia, que incluso vemos muchas notas, por suerte, por este espacio que hay en los medios, vemos muchas notas sobre todo de personas trans. Ahora vamos a hablar de las notas de niñeces trans también, que es otras notas que vemos mucho, pero incluso estamos viendo muchas notas que son del tipo que también hay algunas de esas están en presentes. La primera persona trans que conduce un noticiero de televisión, la primera persona trans que se recibe de doctora en la universidad. Entonces, aunque sean esas buenas noticias maravillosas y que ojalá que lleguen a muchas personas, las contamos también desde un enfoque que cuenta que esa persona que consiguió esas cosas, bueno, es como algo hermoso de comunicar, pero también hay que contar que eso se convierta en noticia porque lamentablemente la mayoría de las personas trans a veces se encuentran condenadas casi a un destino que parece inexorable y que tiene que ver con la prostitución o el trabajo sexual por la violencia estructural que padecen sus vidas desde que empiezan a transicionar y sufren el bullying en la escuela, a veces terminan expulsadas de las instituciones educativas, del mercado de trabajo, ni hablar de las familias. Entonces, aunque sea una buena noticia, también nos gusta ponerla y situarla en esta perspectiva. No creemos en la meritocracia, creemos que los grandes cambios y las grandes transformaciones llevan mucho tiempo, y bueno, y eso también es parte de nuestras narrativas antipatriarcales. Bueno, uno de los desafíos que tenemos, como les decíamos, arrancamos, somos un medio especializado en temáticas de diversidad sexual, pero ya hace un tiempo, un año, poco más, nos estamos teniendo como en la cabeza de cómo transversalizar la agenda. Es decir, sí, vamos a visibilizar noticias de la comunidad LGBTI, de la diversidad sexual, pero ¿de quiénes? O sea, somos identidades que están atravesadas por muchas situaciones y por muchas otras identidades. Entonces, estamos, por ejemplo, desde hace unos años ya, desde hace un año o 2 años, empezando a contar cruces, por ejemplo, temas de migración, por ejemplo, la migración LGBT en América Central, el tema de las caravanas, cómo las personas de la diversidad sexual se tienen que ir de sus países, huir de sus países, muchas veces con el sueño de llegar a Estados Unidos, en el caso de América Central, que eso se ha llamado sexilios, ¿no? Pero no solamente en América Central, en América del Sur también pasa, por ejemplo, con muchas personas trans de Perú o de Ecuador que vienen hacia Argentina también buscando con el sueño de poder vivir su identidad. Y bueno, pero eso es una población migrante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con les migrantes que además son personas de diversidad sexual? ¿Qué pasa con las personas racializadas? Empezamos a cubrir temáticas de mujeres indígenas también. ¿Qué pasa con la diversidad dentro de las comunidades indígenas? Y cómo viven, por ejemplo, las violencias institucionales. Bueno, algunos casos de represión, varios que cubrimos este año. Entonces, ese es un desafío también, ¿no? Salirnos un poco, o sea, mantener nuestra perspectiva, nuestra identidad, pero a su vez abrir un poco y sobre todo dar cuenta de la complejidad, que no somos identidades estancas y que, bueno, y que ahora, por ejemplo, tuvimos el gran desafío con la pandemia, ¿no? Estamos en pandemia, cuando todo esto estalló, era cómo vamos a cubrir, qué vamos a hacer. Obviamente nos cambió la vida a todos y también cambió la vida de no solamente de trabajar. Por ejemplo, yo estaba en Uruguay, estuve 6 meses ahí, no estábamos, ni siquiera está en el país en el que vivo, y además diciendo, bueno, ¿cómo vamos a encarar las coberturas sin poder salir a la calle, prácticamente, ¿no? En todos los países había, aparte en los que tenemos incidencia, había políticas de cuarentena diferentes, había cosas diferentes, y ahí fue como, y con la cabeza esto de interseccionar, ¿no? De ver, bueno, cómo se está viviendo, qué pasó con las personas migrantes en México yendo a los refugios en Tijuana en una pandemia, cómo se vivía esto, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el gran desafío y ahora les vamos a contar un poco cómo hicimos en este contexto con nuestras coberturas. Sí, el tema de la COVID, la pandemia nos obligó a replantearnos qué rol
teníamos que cumplir como medio de comunicación, qué podemos hacer los medios, sobre todo en un contexto donde parecíamos ver determinadas cuarentenas, un tipo mainstream de cuarentena, pensado también en torno a ciertas ideas muy binarias, ¿no? Y inclusive en muchos países de la región, las políticas públicas que se pusieron, bueno, digamos, las medidas de confinamiento estaban destinadas también digamos, a ciertos, estaban normativizadas en torno a las identidades hegemónicas de una familia tipo tradicional que tiene acceso a vivienda, a trabajo, a salud, y sabemos que para las personas LGBT muchas veces desde el tipo de familia que se conforma es distinto, ¿no? El tipo de cómo nos sentimos en familia, y cómo nos vinculamos, las redes que se tejen. Entonces, bueno, la primera pregunta de presente fue cómo hacemos para cubrir esto sin poder movernos y cómo respondemos el periodismo feminista. Al principio de la pandemia, aparte, había algo muy patente, ahora ya quizá el tema está menos, ¿no? Pero había una cosa casi persecutoria de quién tiene COVID, inclusive comparaciones en las que vamos a avanzar luego sobre el tema de COVID y VIH, comparaciones por supuesto erróneas, equivocadas y discriminatorias, que también salimos a responder. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para dar cuenta de qué está pasando con las personas LGBTI en pandemia? Entonces, nos propusimos contar cómo afectaba, qué es esto del enfoque que tenemos de presentes, pero en definitiva agudizarlo y parar las antenas, ¿no? También veíamos muchas noticias de construcción de miedos, títulos atemorizantes, esas cosas que venimos viendo muchas veces, que a veces también están enfocadas en las personas LGBT, como se trataban determinadas noticias. Entonces, la idea no era ni estigmatizar a nadie, sino, bueno, cómo hacemos para cuidarnos, qué tipo de redes vamos a tejer, cómo hacemos para no seguir reproduciendo, y eso es un ejercicio cotidiano, porque todo el tiempo tenemos que estar desarmando nuestra propia mirada, ¿no?, acerca de cómo contar esto. No es algo que tenemos masticado, sino que a veces hay que estar pensando con un emisme cómo te parás frente a estas noticias. Entonces sí, cómo vamos a visibilizar esto y a contar cómo la pandemia afecta de manera distinta a las mujeres, a las lesbianas, a las personas gays, a las personas travestis. No es lo mismo circular por la calle y atravesar, debería ser lo mismo, pero sabemos que no lo es, y atravesar un control, cuando el control está en manos de las fuerzas de seguridad y de la policía, que son las personas que históricamente en nuestra región estigmatizan las identidades. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para visibilizar las campañas de ayuda, para resaltar los aportes de la comunidad que tiene para decir, frente a esta pandemia, acá se tejieron, y en toda América Latina, unas redes impresionantes de cómo con esta tradición y todo este valor, todo este activismo puesto en valor en la calle, salir a ayudar a lesotres, a juntar alimentos, a hacer colectas, esas iniciativas fueron súper poderosas, y entonces empezamos a cubrir lo que hicimos un especial de coronavirus, rediseñamos un poquito la página para adaptarnos de una manera lo más simple que podíamos para que fuera ágil, y entonces empezamos a intentar a contar las cuarentenas disidentes, ¿no?, que son distintas, que es qué pasa con las personas privadas, las personas travestis y trans que están privadas de su libertad, que no están recibiendo visitas desde hace muchos meses, con las personas que empezaron a intentar ser desalojadas, que viven en emergencia habitacional. En Chile, por ejemplo, hubo un aumento también de la discriminación hacia las personas LGBT. ¿Qué pasa con la pandemia con los migrantes en la frontera norte de México? Bueno, empezamos a hacernos preguntas muy diversas y muy puntuales. Y también, por supuesto, a poner la plataforma informativa al servicio de algunas denuncias de violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias que hemos visto en muchos países, desde Honduras hasta el norte de Argentina. Y acá también hay algo que nos gusta compartir y destacar, y es que a pesar de los marcos legislativos tan distintos que puede haber en países como El Salvador, Argentina, por ejemplo, Honduras, hay noticias que son las mismas. Por ejemplo, las detenciones arbitrarias a personas travestis y trans. Acá, cuando estalló, digamos, el tema del coronavirus y empezamos a ver qué hacíamos, estuvimos reflexionando unos días
y publicamos, primero nada, antes de publicar nada, hicimos un punteo con el equipo de qué íbamos a hacer, cómo íbamos a reaccionar, y sacamos esta especie de manifiesto que está en nuestra página, que se llama Coronavirus, Derechos y Periodismo, el compromiso de presentes, y un poco es lo que nos propusimos, básicamente fue esto que les contábamos, ¿no? O sea, las cosas que no íbamos a tolerar como medio de comunicación y que íbamos a denunciar. Íbamos a denunciar las violaciones a derechos humanos, obviamente enfocado en temas de diversidad, pero también de manera interseccional, que eran estas noticias que les estuvimos mostrando, que estuvimos sacando, contar las noticias de quienes quedan por fuera del periodismo hegemónico, que es nuestra tarea básicamente, y cubrir de una mirada solidaria, no policial, tejiendo redes para cuidarnos. Y tenemos un posicionamiento claro editorial. Esto nos parece como clave, lo repetimos siempre. Cuando se habla de neutralidad en el periodismo, de objetividad, nosotras no estamos paradas ahí, creemos que es una construcción liberal del periodismo, y nosotras tenemos claro de qué lugar hablamos, desde dónde hablamos, y nuestro posicionamiento es siempre, no es neutral con las violaciones de derechos humanos, por lo tanto queda muy claro desde dónde nos paramos. Y después también defendemos el periodismo de calidad, eso es como parte de nuestra identidad, por lo tanto eso también dobló también los desafíos, porque estuvo circulando mucha información de desinformación, información falsa, y bueno, tuvimos también que hacer como un hiperchequeo de todos los datos, aparte en los distintos países, que eran, bueno, las políticas eran diferentes con el tema de las cuarentenas, y ponernos, como les decía Maru, al servicio de nuestra comunidad. Bueno, ya con esto vamos a ir terminando. Les agradecemos mucho que las personas que estén del otro lado y al festival que nos invitó. Ahí están nuestras redes personales y las redes de presentes, sobre todo las personas que no nos siguen, ahí nos pueden seguir en todas las redes sociales y estar al tanto de la actualidad de la diversidad en América Latina. Les mandamos un saludo muy grande. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Maru, y pues recordarle a toda la gente que está en el Festival Sarelia que visite también la página de agenciapresentes.org para conocer más sobre el trabajo que hace la agencia, y que sin duda creo que fueron súper claras al poder mencionar sobre estas narrativas antipatriarcales y sobre también estas construcciones narrativas que hay alrededor de las personas travestis, trans, también de cómo la violencia estructural sin duda es importante también desde la comunicación poder informar y transversalizar, y sobre todo tener presente la interseccionalidad. Y recordar también que las posiciones editoriales en el marco también de realizar una comunicación feminista, la neutralidad es una construcción liberal, y ante la vulneración de derechos hay que tomar una posición. Creo que eso es muy claro, y muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias, Maru, por su presentación. Y pues seguimos con esta mesa número 8 de periodismo y disidencias, y pues ahora le damos la bienvenida a Runa Casanabria Prado. Es un cuerpo trans no binario, nacida en Quito en 1994. Fue parte de la red de niñas, niños y adolescentes comunicadores del Ecuador. Fue conductor de un programa cultural a los 18 años en la primera radio web del Ecuador, Radio Play Internacional. Fue cofundadora del colectivo El Punto, que trabaja procesos de comunicación y arte con enfoque de género. Estudió comunicación con enfoque en educomunicación en la Universidad Central del Ecuador. Es productora del programa Les Pornógrafos, un proyecto del Punto, una radio-revista que habla desde y sobre personas trans, travestis y no binarias. Cofundadores de Caipi Chaipi, plataforma digital transfeminista que busca ser un medio comunitario que hable desde las cuerpas que deciden la heteronorma capitalista. Ha publicado textos periodísticos y de opinión en wambra.es, en recodo.fx y La Descarga, plataforma cultural. Con esto pues te damos la bienvenida, Runa, y pues un gusto poder escucharte. Adelante. Hola, gracias por la presentación, Pedro, y en general como que chévere el espacio del Festival Sarelia para hablar de temas de periodismo feminista. Creo que le hacía falta mucho a mi facultad, y creo que a muchos espacios de periodismo hablar de estas nuevas perspectivas y de nuevas formas de narrar todo esto. Entonces, más bien para pasar directamente a lo que quisiera contarles, es un poco la experiencia de las pornógrafas
que más que contarles que fue como un experimento que comenzó con los compañeros de universidad que éramos maricas y que teníamos ganas de comunicar alguna cosa nuestra, de nuestras identidades o de nuestras dudas mismas. Y este programa comenzó siendo un segmento y luego se unió a la Wambra y luego creó espacios de formación para personas maricas y luego hemos intentado jugar con los formatos y las cuerpas que comenzamos haciendo comunicación en este espacio, luego también como que buscamos hacer comunicación en espacios más grandes y como un poco más profesionalmente. Entonces, este es un intento más bien de bajar toda esta experiencia de las pornógrafas que existen desde el año 2016 a, a la teoría, porque como les decía, esto empezó por algunas personas que estudiamos comunicación, pero hay otras personas que no, y sin embargo yo quiero en esta presentación mostrarles un poco de esta investigación de comunicación y representación, estrategias comunicacionales de las colectivas sociales, específicamente de las pornógrafas, para ver cómo es que, o si es que existe alguna relación de la educación y la comunicación en la práctica de las colectivas sociales en el Ecuador. Supongo que están viendo la pantalla. Creo que primero, para hablar de comunicación, dijera que vamos a pensarla como un proceso para la creación de significados colectivos de muchas personas y como un proceso para el ejercicio de distintos derechos. Y para esta definición de comunicación estoy como haciendo una síntesis de lo que hablan algunas personas que han teorizado la educomunicación, como aquí pongo un ejemplo de Suárez, puedo darles los datos referenciales después. También hablo de gente que estaba pensando o definiendo la educación comunicación, como Castro, y también pienso en teóricos que estaban pensando la educación para el cambio social y que tienen en común que son perspectivas de la comunicación que se estaban gestionando en Latinoamérica en el siglo pasado. Por eso digo que con la suma de todas estas teorizaciones, la comunicación que entendemos en las pornógrafas, o que más bien como hacemos, es crear significados colectivamente a través de la comunicación y al mismo tiempo que estos procesos comunicacionales nos sirvan para ejercer derechos, principalmente como la educación o el compartir saberes, como ser parte de la creación de cultura y cuestiones parecidas. Luego, esta también, la segunda parte, porque es comunicación y representación, un poco esta investigación de la que les hablo. Vamos a pensar en la representación de las cuerpas maricas, mucho más específicamente trans, travestis y no binarias, que sucede a través de las cuerpas que generan contenido en las pornógrafas, que es un programa nativo digital, perdonen, tal vez no nativo digital, pero es un programa que nació desde estas corporalidades disidentes para hacer comunicación comunitaria y representar sus cuerpos, hablar en primera persona sobre la diversidad, en un discurso público mediatizado principalmente. Y vamos a utilizar, utilizamos una categoría que se llama presentación social del cuerpo, que luego tal vez la conversemos y sea más importante. Esta investigación y todo lo que les estoy contando lo hablo desde mí misma pornógrafa, porque claro, soy una de las cuerpas que estuvieron en la fundación de este programa de radio que luego fue creciendo, pero también lo hago como un comunicador, como pensar todas estas cuestiones que me enseñaron en las aulas y como les digo, que se conecten un poco con la realidad, que solo fue surgiendo de un programa, de un proyecto de personas maricas.
Y para todos los datos que saco de esta investigación, utilicé, así metodológicamente quizás está de más, la observación participante. Hay un diario de campo colgado en internet que habla de las pornógrafas y entrevistas etnográficas, perdonen el error, a algunos miembros del equipo. Entonces, como les decía, la parte de la representación fue algo importante porque yo creo que esta investigación también es importante porque, digamos, estamos utilizando ciertos lenguajes para intentar hablar de a qué sujetos me estoy refiriendo, como a las cuerpas trans, a las cuerpas maricas, a quienes escriben con X. También es una disputa en el espacio académico, o sea, que los profesores lean estas cosas y como que entiendan de lo que estoy hablando, que se junta un poco con lo que decían las compas de presente, como los temas LGBT. A veces siento que solo se piensa como, ay, felicidades, la primera, lo que decían, la primera presentadora trans, y no se profundiza, y quizás se elimina toda la historia que quizás existió. Y también se le quita la seriedad a los temas LGBT. Lo mismo pasa en la academia, lo mismo me pasó cuando estaba haciendo esta investigación. Convencer a la gente de escribir con la X es importante. Y lo menciono porque en la parte de representación que hablo en la investigación, utilizo esta término. La presentación social del cuerpo es la manera consciente y voluntaria de disponer el cuerpo en vista a su interacción social, tanto mediante todo aquello que se dice de él, como también aquello que hacemos con él. O sea, como fácilmente esta representación habla de la legitimidad de mencionarte cuerpa, aunque no exista la palabra, de tener bigote y tetas, y querer mostrar tu cuerpo así. Estamos hablando de la representación en distintos aspectos y ahorita estoy como generalizándolo en esta, como muy simplemente. Pero para la representación de estas cuerpas maricas me parecía necesario hablar de diferentes dimensiones, como lo que se dice y lo que se hace con la cuerpa. Entre eso, fue necesario hablar de algunos términos y surgieron, porque creo que es algo que también ha surgido con el trabajo de las pornógrafas y es lo que sucede, creo, en los trabajos maricas. Yo creo, somos nuevos lenguajes que introducen incluso debates y palabras y significados pues, al discurso público, un poco a las gentes que nos observan, como a los consumidores. Y nosotros en la investigación, o yo más bien, tuve que definir la palabra cuerpa, que me parece importante, como la menciono siempre, como una no identidad en deconstrucción constante de las normas y sistemas cis heteropatriarcales. No es una orientación sexual, sino una forma de enunciar la existencia fuera del binario hombre y mujer. Esto lo digo como una necesidad. Las pornógrafas nacieron como las pornógrafas con A, y luego ahora lo escribimos con X, y en la práctica fue esta deconstrucción de la vida, de cómo nos mencionamos, de cómo nos queremos denunciar, y cómo nos apropiamos también del lenguaje, y por eso ahora decimos hasta esta cuerpa que mencionamos mucho, y que pues ahora está como un poco definida. Esta no es una definición que existe ni en la RAE ni nada, sino en base a la necesidad de la comunidad hemos visto la necesidad de crear estos significados a la final. Ahí luego pongo algunos términos que eran necesarios para que pues, la gente de la academia entienda, como lo trans, que espero que se entienda en este espacio, que un poco incluya la no binariedad. Luego también la persona cis, era importante como mencionarlo. Luego otros términos que igual se recogen un poco de los textos de Blas Radi, que es un epistemólogo trans argentino, que es como súper genial, y también de la Elizabeth Vázquez, que tiene un texto de transfeminismo aquí en Ecuador. Bueno, como para seguir sobre esta experiencia que ha sido las pornógrafas, nosotros hablamos desde la comunicación comunitaria de muchos aspectos. Por ejemplo, esta cita que dice que es un intento por construir una esfera pública o espacios de diálogo, debate ciudadano, donde los medios pueden ser las asas para el encuentro. Como les decía, hablo de teorizaciones de la comunicación que creen que la comunicación ayuda a incidir en las decisiones sociales o en las decisiones políticas, o sea, todo es sistemático. Entonces, primero eso, luego también la comunicación como un modo de pensar los procesos de cambio social, como conectado a lo anterior,
como un proceso democrático y que también venga desde abajo hacia arriba, me parece como importante. Esta perspectiva de lo comunitario sería una búsqueda para fortalecer el espacio social, reconociendo la importancia y dimensión subjetiva de las identidades y los procesos emancipatorios. Y es importante en el sentido que si hablamos desde abajo hacia arriba, no estamos hablando como en los medios tradicionales del Ecuador, hay las personas trans trabajadoras sexuales, tienen estos problemas, a ver, y le paso el micrófono, sino que más bien estamos como siendo esta comunidad de cuerpas, de gente trans, que quiere más bien tener el micrófono y decir, verán, nosotras, las trabajadoras sexuales, necesitamos esto, porque es posible. El discurso de los medios, y es algo que la gente de Latinoamérica se quejaba, o más bien que eran debates en el siglo pasado, que la comunicación llegaba siempre desde el norte. Y pues es necesario ir construyendo nuevas formas de pensamiento, nuevas críticas. Y luego para continuar con esto de la comunicación comunitaria entendida desde las pornógrafas, está esta cita del Choro Comunicación, que también es uno de los espacios que está generando este festival de periodismo feminista, que es el único en el Ecuador y en muchos otros espacios, que más bien piensan a la comunicación como una forma de generar participación en las comunidades y entablar agendas donde se fortalecen los derechos humanos. Son apuestas de creación de medios diversos plurales, educativos, interculturales, que fortalecen el tejido social. Todo se va juntando. Y estos esfuerzos han sido de muchas gentes de ir haciendo radios comunitarias en algunos espacios de Latinoamérica, en algunos espacios también de aquí, porque esta perspectiva también yo muy particularmente como que me parece importante porque fui parte de la red NACE, que fue una de las experiencias de también hacer comunicación desde la niñez, como generando un espacio de participación y hablar la comunicación como un derecho, porque en el Ecuador es importante esto, porque en nuestras leyes como que está dicho esto, ¿no? Es muy, entre comillas, progresista acerca de los medios. Entonces creo que ese es como el contexto y en general la parte, como decía, teórica de cómo nosotros entendemos la comunicación comunitaria. Y luego ya, porque el fin de la investigación es encontrar las estrategias de las colectivas sociales, de las pornógrafas, y qué es lo que nosotros hacemos educomunicacionalmente. Y yo he definido estas 4. Las pornógrafas, y parte de su estrategia para hacer comunicación marica o educomunicación marica, es que tiene que tener diversidad de voces. Esta diversidad no solamente como los contrastes periodísticos de mostrar a un usuario o a una persona del Estado, a una persona de las instituciones, sino que aquí también sean las perspectivas desde donde estamos contando las cosas. Nos gusta acercarnos como con los espacios formativos que tienen las pornógrafas a personas trans masculinos o a personas trans que están haciendo sus transiciones a los 60 años y se juntan con nosotros porque dicen, pues la comunicación puede ser interesante en este momento para mi vida, y comenzamos a experimentar con la radio o con hacer reportajes, pero acompañado de un proceso de facilitación y demás. Pero creo que esta forma es, a la final, buscar nuevas voces y nuevas perspectivas de dónde comunicar. Luego, la segunda estrategia es la comunicación entre pares, que va como muy aliada a esta diversidad, porque hay autores de la educomunicación que dicen que la educación está muy ligada, y también estos procesos de educación popular, como que se repiensan las dinámicas entre el facilitador o el maestro y el alumno, y las relaciones y cómo viven. Entonces, esta comunicación entre pares tiene que ser pensada comunitariamente, como estamos literalmente entre pares, todos, quienes estamos comunicando, quienes estamos investigando, quienes están investigando. Creo que así es como nosotros lo vivimos en la práctica. La tercera estrategia diría que es la educomunicación. Entender que los productos que estamos haciendo nosotros a la final educan, como los medios educan, la gente ve cosas en Facebook que luego replica en sus actividades cotidianas o replica los chistes. Entonces, entender que cuando estás publicando algún contenido, de alguna manera estás como difundiendo una idea o educando, es importante. Y ya
ya como para cerrar todo esto, la última estrategia es ser creadores colectivos de contenido. En la práctica, estas ediciones, o más bien el equipo, no tiene ningún cargo específico, como la gente que prepara los guiones o la gente que hace las cámaras, no, sino más bien es experimentar con lo que estamos haciendo, irlo construyendo y que estas narrativas también se vayan como debatiendo entre las gentes, sería como lo óptimo. Y también eso, como siempre trabajar porque nosotros hacemos comunicación con gente que no está haciendo comunicación, o que no estudió comunicación, o que no está lista para hacer una noticia. Entonces, esto de la colectividad, del acompañamiento, es algo importante y por eso lo ponemos como estrategia de lo que utilizan las pornógrafas. Y ya para acabar, que me parece lo importante, que es parte de las conclusiones, es que cuando hacemos este periodismo marica, este periodismo desde la diversidad, estamos sin duda haciendo una propuesta de nuevas narrativas, que es lo indispensable en la comunicación todo el tiempo, ¿no? Porque también tiene que cambiar y todo. Y nosotros seguimos viendo los noticieros con esta gente encorbatada y así aburridos desde hace tanto tiempo, y eso quisimos pasarlo a la internet. Y eso es lo que estamos consumiendo ahora. Entonces yo creo que esta propuesta de nuevas narrativas que se hacen desde los legítimos cuerpos otros, porque eran los otros que no estaban en los medios, estamos proponiendo nuevas formas de ver la vida y de contar la vida. Como creo que es importante, y siempre es un ejemplo de esta profesora que decía, también podríamos ir jugando con los formatos, como siempre estamos acostumbrados a la entrevista de radio como súper plana, pregunta y respuesta, y ella me decía, pero existen los paisajes sonoros en los que tú puedes ir con la grabadora y caminar y solo ir grabando y ambientando el lugar. Entonces creo que uso este ejemplo porque pues bien, si las maricas mostramos las piernas para hacer entrevistas, y es algo que nos ha pasado en las pornógrafas, y no queremos hacer una entrevista en una mesa con dos primeros planos, tal vez no es la forma de narrar gráficamente que queremos hacer, sino que las maricas vamos a sentarnos en un puff, vamos a hacer una entrevista un poco más informal, vamos a hablar de sexo con gente, y esto lo conecto con la práctica de las pornógrafas, que es un espacio donde sí hablamos mucho de nuestros placeres y todo eso. Pueden enterarse mucho más en nuestras redes sociales, que estamos como @lpnocallan. Transmitimos los lunes y los sábados, un espacio como para la experimentación de la comunicación de las cuerpas trans, travestis, no binarias, y también las cuerpas cis que se estén cuestionando la heteronorma. Creo que esto ya fue todo el tiempo más bien, y si quieren que les cuente más cosas, pregunten en la cajita, porque no hablé mucho de las pornos, pero eso. Muchísimas gracias, Runa, por toda tu presentación. Recordar a toda la gente también para que siga tanto en el Instagram, en el Facebook también a las pornógrafas, y recordar que están los lunes y los sábados al aire también. Yo creo que de Runa nos deja un debate y reflexionar también desde la educomunicación, sobre todo pensada desde estas epistemologías del sur, desde esta creación de significados, significancias también, sobre todo lo que significa las representaciones maricas, trans, y es realmente en el decir y hacer al mismo tiempo, que creo que eso es importante, sobre todo en este sentido también de ir desde abajo hacia arriba y también romper estas jerarquías dentro de los procesos comunicativos que hay. También como en ese proceso de la enunciación misma, el uso del lenguaje tiene un contexto y una necesidad que es eminentemente política, y que eso también se une en estas estrategias que desde mirar al periodismo como una práctica comunitaria es muy importante. Así que muchísimas gracias, Runa, a toda la gente que nos mira en el Facebook, que está en el Zoom. También recordarles que esperábamos también sus comentarios para la siguiente parte, que será esta ronda de preguntas. No sé si ahora voy con Génesis, con la presentadora. Teníamos el primer cierre. No sé si estamos listos para eso. Listes. Muchísimas gracias, Pedro. Y sí, escuchar a los compañeros es bastante enriquecedor, porque finalmente nos hace entender, ¿no?, que narrar las diversidades desde el periodismo, desde la comunicación, es un acto tan justo como necesario para reivindicar. Y como decía en alguna otra mesa la compañera,
Lisbeth de Caja Negra, es necesario visibilizar estas experiencias y estas voces que por años han sido negadas porque no se han brindado las herramientas para que se visibilicen. Y claro, también el mal manejo de los conceptos y la desinformación sobre la diversidad y las vidas de las personas LGBTQA+ se logran derrumbar cuando los periodistas investigamos realmente para acabar con los mitos que fácilmente pueden nublarnos la veracidad de los hechos estudiados. Como lo aclara el documento Periodismo para la Diversidad de la ONG Colombia Diversa, publicado en el 2005, esforzarse por saber y conocer cuál es la nominación más apropiada para cada grupo o individuo es una forma de empezar a elevar los estándares de la calidad periodística, ya que de esta misma manera se logra pasar del prejuicio para crear contextos que realmente visibilicen la realidad social y política de las personas que son objeto de la noticia. Asimismo, se debe entender el contexto social del ser humano que aborda la noticia desde su interseccionalidad, sabiendo también que esta es una forma planteada por el feminismo afroamericano para entender cómo el sujeto es atravesado por diversas matrices de opresión y que esta no es estática, sino que cambia según la circunstancia y situación social de la persona. De esto vamos a continuar charlando con nuestros compañeros, pero antes vamos a leer algunos mensajes. Marily Liu dice: felicitaciones por el estudio de las pornógrafas. Sara Zuluaga García también dice: maravilloso proyecto. Ella también es una de las becarias del curso del Festival Sarelia. Jalen Ro dice: cierto, Runa, toda la razón. Y Andrea Romero también queremos enviarle un saludo. Ella ha estado muy activa a lo largo del Festival Sarelia. Envía corazones. Entonces, sin más, volvamos a la mesa, Pedro. Muchísimas gracias, Génesis, por todos estos comentarios y por toda la gente que sigue interactuando con esta mesa número 8. Y pues ahora vamos con la última ponencia dentro de esta mesa. Y pues con esto presento a Víctor Hugo Carreño Cornejo. Él es periodista con 18 años de experiencia en medios impresos y digitales. Ha cubierto temas políticos, económicos, sociales y comunitarios en los diarios Meridiano y Expreso. Hoy colabora con las publicaciones de editorial Vistazo, entre ellas la edición digital de revista Vistazo, con reportajes con enfoque de derechos de la población LGBTIQ+. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, magíster en Periodismo y posee un diplomado en Comunicación, Género y Derechos Humanos. Adelante, Víctor, bienvenido. Gracias, Pedro, un gusto conocerte por esta vía. Hola a todos. Como dijo Pedro, yo trabajo para Editorial Vistazo y para la edición digital de revista Vistazo colaboro con reportajes LGBTI que se logró gracias a una sinergia con el equipo digital. Pese a ser un medio tradicional, logramos instalar el enfoque en género y enfoque en diversidad, primero con temas coyunturales, y este año ya pudimos hacer temas más profundos, reportajes más en profundidad, con más tiempos de investigación, más fuentes, etc. Tengo una presentación. ¿La ven, verdad? Perfecto. Una pregunta recurrente que se me hace es: ¿por qué haces ese tipo de periodismo? Algunas personas en muy buena onda y otras con el único afán de dar su punto de vista de que no es importante, que hay temas más importantes, que deberías hacer otra cosa, en fin. ¿Por qué lo hago? Inicialmente por una motivación muy personal, de que cuando salí del closet, y salí muy tarde del closet, justamente por un entorno homofóbico y heteronormativo en el que estuve, quise hacer algo desde mi metro cuadrado como periodista, tratar de aportar en algo a favor de la población LGBTIQ+. Y ya desde la perspectiva periodística, me di cuenta, y así mismo ejerciendo y estudiando, que un periodismo con enfoque en la diversidad, con enfoque en las disidencias, es un periodismo que tiene que estar vigilante del cumplimiento de derechos. Hay derechos tanto consagrados en los marcos constitucionales, marcos internacionales, o derechos que no están aún consagrados, y hay
incluso omisiones o faltas de parte del Estado. Entonces, así como el periodismo político, el periodismo económico interpela al poder, un periodismo desde las disidencias debe interpelar a ese poder cuando hay derechos que no están garantizando, pese a que están consagrados en estos, o constitución, o leyes, o marcos internacionales. Vigilar el cumplimiento de derechos, interpelar al poder, evidenciar la discriminación y cómo incide esta discriminación o cómo incide esta omisión en el cumplimiento de derechos en la población LGBTIQ+, y obviamente ofrecer espacios de visibilidad. El cómo lo he resumido en 4 puntos, y uno importante es ir más allá de esta mal concebida polémica que muchos medios abordan los temas LGBTIQ+. Por ejemplo, ¿qué pasó el año pasado en Ecuador cuando la Corte Constitucional estaba discutiendo, sesionando para aprobar el matrimonio igualitario? Antes de la aprobación, hubo espacios televisivos de debates donde hacen debates políticos, económicos, y tocaron el tema del matrimonio igualitario como debate, que considero que no debe hacerse porque los derechos no tienen por qué debatirse. En esta falsa objetividad, con esta falsa objetividad de poner por un lado activistas, defensores de derechos humanos, y poner por otro lado sectores que estaban en desacuerdo, claramente antiderechos, se dio paso a declaraciones que perpetuaron estereotipos, se dio paso a una narrativa antiderechos que se escuchó en esos espacios, textualmente. Parejas del mismo sexo quieren adoptar niños e iniciar un proceso de transexualización de los niños. Temas que van en contra de lo natural. A Dios lo metimos al closet y del closet estamos sacando cosas indebidas. Se quiere legalizar la pedofilia. Luego, una vez aprobado el matrimonio igualitario, cobertura de diarios y asimismo dando espacios a sectores antiderechos. Ese tipo de conductas dan cuenta de que la persona necesita un médico. Es un problema de carácter social que afecta a la moral de una nación. Es decir, pareciera que fuera 10 o 20 años atrás, pero no, fue el año pasado por cumplir con una objetividad y con una indudable ausencia de rigurosidad, porque en ninguno de estos contenidos que estoy mencionando se mencionó, por ejemplo, que ya no, ni siquiera tiene que estar en debate el tema de las clínicas o todo lo que indiqué, porque la homosexualidad ya está eliminada del listado de enfermedades mentales desde el 90 de parte de la OMS, o el principal instrumento que dio paso al matrimonio igualitario, que era la opinión consultiva 2417, aprobada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si estoy hablando de un tema de derechos humanos, ¿por qué lo tengo que abordar desde la polémica? Y ha sido un error constante de parte de los medios más tradicionales. Entonces, es por eso toco ese primer punto, consultar las fuentes correctas, que tiene sentido con lo que estoy diciendo, es decir, consultar fuentes que manejen el tema y no consultar fuentes que desinformen o que perpetúen estos estereotipos, y citar los marcos legales o disposiciones constitucionales que también son fuentes. No solo es fuente la o el activista o lamentablemente cuando mencionan a sectores antiderechos, también son fuentes los instrumentos internacionales. Si vamos a hablar de temas de matrimonio igualitario o temas de identidad de género, tengo la opinión consultiva 2417. En Ecuador también tengo una sentencia de la Corte Constitucional que favorece, que es una sentencia contundente a favor de las personas transgénero y que de hecho es una sentencia que no se está cumpliendo a cabalidad en Ecuador, que la Asamblea incluso debe leyes, y ahí volvemos a interpelar al poder. Para eso es el periodismo, para interpelar a ese poder, en este caso la Asamblea, la función legislativa, que no está cumpliendo con disposiciones constitucionales o los marcos internacionales. Aquí hay 3 ejemplos del trabajo que se hizo en Vistazo este año, asimismo, como indico, un trabajo más a profundidad. Uno que rescato es la situación de las mujeres trans durante la pandemia, el primero. Este trabajo surgió por
una denuncia de un organismo de derechos humanos contra la policía por supuestas agresiones físicas y verbales contra mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en el centro de Guayaquil. Llegó la denuncia a la editora web y ella me indicó, coincidimos en que había que ir más allá de la denuncia, presentar un problema estructural de qué está pasando con las mujeres trans durante la pandemia y por ello, además de mencionar obviamente lo que ocurrió en el centro de Guayaquil, de policías que habían agredido a mujeres trans, también se presentó con testimonios qué estaba ocurriendo con las mujeres trans, por qué la mujer trans, la mayoría de mujeres trans, perdón, tienen que recurrir al trabajo sexual por la falta de oportunidades, por la discriminación desde las familias, porque tuvieron que dejar sus estudios. También se presentó un caso de una mujer trans que murió con síntomas de COVID y que no se confirmó si tenía o no COVID, justamente por esta falta de acceso a la salud. Murió y la única persona que estuvo junto a ella en su lecho de muerte era otra amiga. Su familia estuvo completamente ausente. La amiga se encargó del sepelio y al ser llevada al cementerio, en una lápida sin nombre. O sea, fue una historia bastante tenaz. Y adicionalmente, el tema de instrumentos internacionales, se mencionó la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalaba que los gobiernos tenían que tienen que formular políticas de asistencia social enfocadas en la población trans. Asimismo, se consultó al Ministerio de Inclusión Social y aceptó que no tenía una política dirigida a la población trans. Es decir, se abrió el abanico y no simplemente me quedé en la denuncia, sino abordé de una manera integral y consultando a todas las fuentes posibles. Y este último reportaje que realicé fue sobre el acceso a la salud de las personas trans, específicamente por la transición que la mayoría inicia. Fue una investigación que me tomó 6 meses, la inicié en enero. Inicialmente la programé de 3 meses pensando que iba a poder avanzar, pero no avancé, primero porque ya llegaba marzo y me faltaba reportería, y adicional, ya estaba empezando la etapa crítica de la pandemia. Entonces, se decidió aplazarlo por la falta de información y también porque en plena pandemia, 31 de marzo, no iba a tener el impacto que tenía que tener un tema de así importante y un tema que no se había abordado en medios de una manera profunda e integral. Por ello se lo presentó para el Día del Orgullo. Se presentó de una manera integral, como indico, y yo no esperaba realmente encontrarme con todo lo que me encontré. Inicialmente pensaba que iba a ser un tema en presentar los testimonios que estaba ocurriendo, que afecta a la salud, ya que las personas trans, por ser discriminadas de las familias, inician la transición a escondidas y empiezan a tomar hormonas que afectan a la salud por una falta de vigilancia médica. La cuestión es que en la reportería me encontré con documentos muy contundentes como uno de la Organización Panamericana de la Salud que exhortaba a los estados a formular políticas de salud a favor de las personas trans para garantizar una salud integral. Eso significa también garantizar la transición como ocurre en Argentina o Uruguay. También un documento aquí de Ecuador, así mismo muy contundente, de la Comisión para la Igualdad de Género, Consejo para la Igualdad de Género, que es el máximo organismo encargado de formular y dar seguimiento a políticas públicas, que recomendaba a Ecuador formular a sí mismo programas especiales para las personas trans en su transición. El Ministerio de Salud sí respondió de una manera muy ambigua, pero en todo caso se lo consultó, participó en el reportaje es muy extenso, tiene aproximadamente unos 30 minutos de lectura, pero considero que quedó completo.
se quedó completo, que no se lo había hecho antes en Ecuador, y se lo presentó de una manera integral y rigurosa, con investigación y haciendo periodismo, básicamente. Haciendo periodismo sin esa falsa, sí, con esa falsa sin esa falsa objetividad de dar voz a sectores antiderechos y siendo rigurosos en la investigación con los documentos que encontré. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Víctor, por tu presentación. Yo creo que es importante mirar también en el Ecuador los avances que medios, en este caso hegemónicos, también tienen al tener periodistas de la diversidad sexual, pero también un compromiso político, por sobre todo de investigación, de rigurosidad y también de presentar temas que son importantes también para cuestionar a toda esta normatividad, digamos, que se vive dentro de la sociedad ecuatoriana. Así que felicitar por eso, y creo que es importante temas que ha mencionado Víctor, como ir más allá de la polémica, ir más allá también de la coyuntura, y es ahí cuando el periodismo de investigación toma fuerza y toma también una gran importancia. Y creo que nos mencionó también algo esencial, que lamentablemente es lo que ha sucedido en el Ecuador durante los últimos años, cuando se ha debatido el Código Orgánico de Salud, cuando han salido sentencias de la Corte Constitucional, como el caso de Bruno Paolo Calderón, el caso de Satia, el acceso igualitario para parejas del mismo sexo al matrimonio, y es que han habido discursos que son deterministas, que son biologicistas, que son esencialistas y que llevan falacias justamente y que demonizan en este caso a las identidades LGBTIQ+. Y pues sin duda eso también es parte de un trabajo de cuestionar estas fuentes científicos, cuando no son más que discursos de odio transodiantes en muchos de los casos. Así que muchísimas gracias, Víctor. Y pues realmente ahora igual agradecer a toda la gente que ha estado a través del Facebook Live, que ha estado también dentro de esta plataforma de Zoom. Pasamos a una ronda. Muchísimas gracias, Pedro. Vemos que tuviste un problema con la conexión, sin embargo, vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? En vista de que los compañeros en los chats no han dejado todavía, no se animan a participar, queremos preguntar a Runa Sanabria desde el tema de la comunicación y el periodismo transfeminista. ¿Por qué es necesaria esta puesta en escena y que se transversalice por las cuerpas? Quisiéramos escucharte, por favor. Se me fue el internet por un minuto, pero creo que regresamos, y la idea era como ahorita pasar justamente a las preguntas, tanto para Ana como para Maru de Agencia Presentes. Y pues, ¿cuáles son los desafíos que ustedes han visto en el trabajo justamente de esta sección de coronavirus y de poblaciones LGBTI frente, por un lado, a poder mediar tanto entre lo que ustedes han llamado, y que creo que es importante, que ha sucedido en Ecuador y en la región, de todas estas redes comunitarias de cuidados radicales que se han dado justamente a favor de las personas trans, travestis, personas en situación de empobrecimiento o de calle, frente a estas narrativas también de violencias? ¿Cómo hacer un paralelismo cuando se está haciendo comunicación tanto de lo positivo y negativo que ha traído la COVID-19? Bueno, primero no queríamos centrarnos solamente en las violaciones de derechos humanos porque, o sea, nos parecía muy importante justamente visibilizarlas porque veíamos que no estaban esas historias en otros medios, pero también la verdad es que hay como experiencias de resiliencia impresionantes en todos los países. Entonces empezamos también porque las propias organizaciones nos mandaban la información, nos pedían también ayuda de difusión, y creamos notas específicas contando cómo, por ejemplo, se organizaban personas travestis y trans para llevarse comida o llevar comida a otras compañeras, el bachillerato trans Mochaceris en la ciudad de Buenos Aires, como todo el trabajo del TEC, que armaron una cosa que se llama el TEG, una red, pero no solamente para acercar alimentos, sino también para seguir en contacto con los alumnos, ¿no? O sea, porque el tema no todo el mundo tiene conectividad, de hecho la gran mayoría no la tiene, entonces, ¿cómo hacer para que todas esas redes de contención que se habían
construido en la prepandemia pudieran seguir viviendo. Bueno, esas historias son historias que son justamente de lucha y que creíamos, digamos, que teníamos que publicar. Y después también en los otros países, por ejemplo en Chile, las trabajadoras sexuales se organizaron y tenían líneas también de ayuda, y entonces les destinamos específicamente en el especial una parte que es, una parte era como visibilizando estas campañas, y después una parte para que las personas que querían donar tuvieran acceso a esos lugares, o sea, o a cuentas bancarias. Empezaron a circular muchas cuentas bancarias de todos los países, de muchas organizaciones, pidiendo ayuda y recibiendo ayuda. Eso fue un poco la articulación que hicimos. No sé, Maru, si... No, me parece que lo escribiste bien. Que fue un desafío también de cómo organizar esa información dentro de la marea informativa de los contenidos sobre pandemia y cómo hacer para que eso interpele o llegue a quienes tiene que llegar. Y los testimonios también, porque por ejemplo en Presente se escriben personas trans, y por ejemplo Violeta Alegre, que es una de nuestras columnistas, ella, una nota que les recomiendo que se llama Cuarentenas Disidentes, justamente, que habla de ella hablando con sus compañeras y los relatos que empezaron, ¿no?, a circular, de amigas, de compañeras, de trabajadoras sexuales, de por ejemplo cómo había un discurso oficial, pero por otro lado, no sé, policías les pedían servicios sexuales cuando estaban en pleno momento de las cuarentenas, ¿no? Entonces decían, no, ¿cómo? Por un lado, la policía está reprimiendo a las personas que no cumplen la cuarentena, pero por otro lado, como son personas trans, no les importa nada y requieren servicios sexuales. O sea, como un montón de historias y de las voces, digamos, que están presentes en Presentes, que nos interesa que cuenten sus historias en primera persona, y también apostamos a eso, ¿no? Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Maru. Y también otra pregunta que creo que es importante, de hecho, justo yo hacía el seguimiento también por una investigación, bastante lo que Agencia Presentes estaba llevando sobre los temas de transfemicidios y delitos de odio. Ustedes ya mencionaron en su presentación que existe un gran subregistro. Justamente a veces el problema central es que el DNI, el nombre legal, digamos, no corresponde con la identidad de género autopercibida o con la identidad de las personas. ¿Cómo maneja Agencia Presentes el tema de la identidad de género? Lo principal y que siempre estamos como tratando de transmitir es cómo se siente la persona respecto de su identidad. Incluso hay un debate ahora si se debe usar o no la palabra autopercepción, porque las personas cis quizá no estemos usando autopercepción, entonces ¿por qué autopercepción? Bueno, son debates que están abiertos, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, lo primero es preguntarle a la otra persona cómo quiere ser nombrada, ¿no? Y eso como lo que tiene que llevar, eso por encima de todo. Pero después, por ejemplo, en Argentina, donde hay una ley de identidad de género, es interesante porque la ley no solamente te habilita a que vos hagas el cambio de DNI, sino que vos tenés derecho a autopercibirte, esa es la palabra que se utiliza en la ley, que cualquier persona tiene derecho a la autopercepción y a la realización plena de su identidad de género. Es decir, que la ley no está poniendo como requisito que para que tu identidad de género sea reconocida vos tenés que tener un DNI. Vos tenés una identidad de género, no importa lo que diga tu DNI, vos existís en ese género, y después muchas veces a nosotras llamando a una comisaría o haciendo algún tipo de averiguación y diciendo, bueno, es una persona que debe ser tratada con su pronombre femenino porque es una travesti o se autopercibe como una femenidad trans o una mujer trans, y te dicen, bueno, pero no tenía el cambio de DNI hecho. Bueno, eso no es impedimento. Las personas tienen derecho a su identidad de género, no importa el papel que lleven. Y en el caso de otros países donde no hay identidad de género, si adhieren a tratados internacionales de derechos humanos, eso debería estar por encima en un punto, y hay que ampararse ahí, es lo que decía Víctor Hugo, lo desarrolló muy bien, el trabajo con las fuentes es así. Y volviendo a tu pregunta de los crímenes de odio y los subregistros, nosotros tenemos incidencia en países donde son muy distintas las realidades, ¿no? Y, por ejemplo, cuando las víctimas están muertas, o sea, entonces no se les puede preguntar, ahí lo que es clave es el trabajo con las compañeras y con las organizaciones sociales, en el caso que hayan tomado esos casos. Y les cuento como un caso específico, por ejemplo, que hubo un trans
lo que era hubo un asesinato a una persona trans, a un varón trans en México hace poco que cubrimos, que fue un caso como re complicado, en realidad fue un doble crimen en esa zona, y bueno, el periodista que cubrió eso, lo dimos como varón trans, pero después salieron a decir la familia que no era varón trans, que en realidad eso estaba mal. Bueno, siempre hay, digamos, como no es un caso, no es fácil trabajar justamente con esto, y más, por ejemplo, que la familia en general son las primeras instituciones que expulsan, ¿no? Sobre todo a las personas trans. Entonces, digo, como de qué fuentes valernos en caso que la víctima no pueda hablar para, por ejemplo, dar cuenta de las identidades. Eso es algo con lo que lidiamos a diario y que no es algo que sea fácil y que no, obviamente siempre nos podemos equivocar, ¿no? Tratamos de tener mucho cuidado, pero bueno, pueden pasar estas cosas también. Muchísimas gracias, Ana y Maru, y yo creo que ahí es fundamental lo que ustedes dicen, y que todavía tal vez no es una práctica muy común en la región y en América Latina, el preguntar los pronombres de la otra persona, de respetar desde un inicio la identidad de género de las personas trans en este caso. Y pues, Runa, quisiera hacerte una pregunta que nos dejan también aquí a través del chat del Zoom, y pues primero saludar y muchísimas gracias a Carolina. Nos dice: felicitaciones a todos, soy argentina y estoy viviendo en México desde comienzo de año y me he encontrado acá, a diferencia de mi país, donde esto es escaso e incipiente, con una enorme y alarmante presencia de corrientes TERF a lo largo y ancho de muchas colectivas feministas, porque creen que está creciendo este fenómeno en un momento de tanta expansión en materia de derechos LGBTIQ+. No sé si, Iruna, podemos conocer un poco tu opinión, y tal vez hay un poco también a Ana y Maru luego, porque la persona que nos pregunta está desde Argentina. Bueno, yo creo que en general el periodismo con otros enfoques, hablar del tema de diversidad, es algo como nuevo como en los medios. Y estoy de acuerdo con una cosa que dijeron hace un ratito Ana, era sobre que esto de hacer periodismo con cuerpas trans que tienen distintos nombres, que sus identidades han ido jugando, también nos lleva a adaptar el periodismo, como nos lleva a vivir dinámicas de hacer periodismo de otras maneras. Y eso está como re bacán, por eso creo que es necesario como tener estos espacios y atreverse a hacer periodismo, como qué chévere también conocer las propuestas de presentes y también el trabajo de Vistazo. Y luego, ¿por qué las TERFas? Creo, es que en el Ecuador, porque no he escuchado mucho revuelo acerca de feministas trans excluyentes o transodiantes, como yo diría, pero yo estuve hace poco en un programa de formación para creadoras de contenido que se llamaba Creadoras Camp, y todas en este espacio hablaban de eso, como que hay gente que no quiere hablar de los temas trans, o que no quiere incluir los temas trans, o que tiene que ser o diversidad o feminismo, pero no cosas juntas. Y creo que es una cosa que se está escuchando mucho en distintos espacios, y en el Ecuador también, aunque no parezca. Creo que aunque nosotros no escuchemos, aunque estemos alertas y tal vez solo en otros círculos, hay mucha gente que solo está asomando porque los temas trans están siendo cada vez más visibles. Porque de las cosas de la diversidad aún hay cuerpos que están mucho más invisibilizados, las cuerpas trans son unos, las cuerpas intersex también son otros cuerpos, mucho también las mujeres en la diversidad, como se habla mucho de los hombres y todo esto. Entonces creo que con todo este tiempo solo están asomando. En el Ecuador tenemos como 20 años, creo yo, de organización súper fuerte marica, y que también se está tomando con la organización súper fuerte de mujeres. Entonces creo que solo es también una posibilidad de revisar los grupos feministas, como una trans excluyente no es feminista, y solo hay que estar alertas como a que en nuestros espacios no se excluyan a más cuerpos, como ya ha estado pasando y es normal. Y no sabría como la razón, como yo no sabría. Tranqui, muchísimas gracias, Runa, y no sé si Ana y Maru nos comparten algo desde Argentina, ya que la compañera mexicana que está ahora viviendo en Argentina nos hace esta pregunta.
Sí, bueno, acá en Argentina y bueno, y en España, en México, la corriente de TERFA está como súper potente. Nosotras, nada, nos declaramos transfeministas y de hecho hace poquito, muy poquito, publicamos una columna también de Violeta Alegre, esta que es columnista travesti de Presentes, que habla justamente sobre las TERF y el título ya es como fuerte, es como no ¿por qué no las queremos en el feminismo? ¿No? O sea, es como que queda clarísimo, nosotros tenemos una posición editorial transincluyente, pero no transincluyente, anti-TERF directamente, o sea, no hay lugar a discusión y no hay lugar para, creemos que justamente, que por lo menos cómo concebimos el feminismo, o sea, no hay lugar para ese tipo de discusión. Una cosa que sí vemos que está atravesando, que no lo tocamos acá el tema, pero que por lo que hemos leído, porque la verdad que es un tema que nos interesa mucho, es que es como que se cruza, ¿no? Lo TERF con la discusión que también que divide a los feminismos, que es entre la consideración de la corriente abolicionista del trabajo sexual o de la prostitución y la corriente reglamentarista o que considera que la prostitución es trabajo sexual. Por lo que hemos visto, por lo menos en España, que es donde tienen mucho poder y que ahora, por ejemplo, están operando y de hecho están operando políticamente y están siendo muy agresivas, por ejemplo, porque se está discutiendo el tema de ley de identidad de género en España y están como muy, muy violentas, es una corriente muy abolicionista de la prostitución. Entonces como que van juntas, o sea, son sectores del feminismo que también como que abrazan esos dos discursos y la verdad es que se ponen como sumamente, como muy policías y decidiendo justamente quiénes no pertenecen al feminismo y cómo hay que actuar con los cuerpos, ¿no? Con las cuerpas. O sea, eso es como lo que hemos también visto. Creo que funciona diferente en todos los países. En Argentina hubo el año pasado con las primeras asambleas del 8M, del paro internacional de mujeres, hubo realmente escenas violentas de TERF que invadieron, digamos, ahí la escena. Así que es algo que le estamos prestando mucha atención y que estamos publicando bastantes noticias de eso y artículos. Yo me voy a tener que retirar, así que les agradezco un montón. Fue un placer escucharles, me encantó conocer las distintas experiencias. Bueno, a Víctor Hugo le conocíamos y bueno, mucha suerte, muchas gracias por esta oportunidad de compartir y de seguir aprendiendo. Gracias. Muchísimas gracias también la presencia de María Eugenia y de Ana por también compartirnos todas estas experiencias que nos resultan cercanas, porque este movimiento también trans excluyente se está popularizando en diversos sectores, dejando también de lado la voz de las mujeres trans que también son parte del feminismo y que militan del lado de las mujeres y del feminismo como tal. Bueno, tenemos algunas interacciones en Facebook y yo quiero transmitir la pregunta que hace Mari Liliu para Víctor Hugo. ¿Qué recomendaciones daría a estudiantes de periodismo para el abordaje de los temas sobre las disidencias? Ok, recomendaría leer como le indico, fuentes oficiales, leer básicamente por ejemplo, si es de identidad de género, la resolución de Bruno Paolo, que es contundente para toda la población trans. La opinión consultiva 2417, que es tanto para parejas del mismo sexo como para población trans. Y de hecho, y bueno, aquí quizás una cuña, en el Festival Gabo va a tener un taller sobre sobre cómo como una buena cobertura de la población LGBTI, donde va a estar agencias presentes con otras agencias de la región, y también sería bueno recibir ese tipo de talleres. Y bueno, básicamente leer, estar bastante al tanto de temas de derechos, de seguir en redes, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que siempre emiten entre varias resoluciones a favor de la población LGBTI, y estar al tanto de esos temas para hacerlo desde un enfoque de derechos
y no con esta falsa objetividad de el activista o la activista versus la persona que está en contra, que termina siendo un sector antiderechos, y si se suma esa relación se perpetúan estereotipos y desigualdades. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Génesis, también, y a la gente que está haciendo estas preguntas a través del Facebook Live. Y pues, Víctor, también quisiéramos hacerte una pregunta, justamente, ¿qué significa para ti la experiencia de ser periodismo, digamos, en un medio tradicional? Que también, al ser un medio tradicional, los dueños del medio específicamente han tenido también posiciones conservadoras, antiderechos desde su canal, también del que son parte, en este caso de Coavisa en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo mediar, digamos, entre lo íntimo y lo político en esta esfera de la comunicación? Sí, total. Total, ha sido, como digo, ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo de empujar ese carrito de derechos poco a poco y que finalmente logramos instalarlo. Creo que lo importante fue la sinergia con más personas, y que no estoy solo yo, sino con más personas en el equipo digital que defendemos estos temas y que finalmente los entregamos muy reporteados, muy investigados, y no da como pie para que nos bajen el tema o que nos censuren el tema. Es difícil, por supuesto, siempre va a haber fricciones, las hay a veces que defender bastante el tema, pero creo que con un buen periodismo se puede sostenerlo. Listo, muchísimas gracias, Víctor. Y Runa, también hemos visto a través de las redes sociales, hemos visto desde diferentes también activismos, no necesariamente feministas, pero tal vez desde ecologistas, sindicalistas, populares, estudiantiles, que a veces en relación al uso del lenguaje, por ejemplo, se deslegitima una lucha, se deslegitima un discurso, se deslegitima las diversidades, las identidades como tal, cuando hay el uso de la X, el uso de la E dentro del lenguaje. ¿Cómo han visto ustedes esta mediación, digamos, en su comunicación comunitaria, trans, cuando llegan estos mensajes? Porque estos mensajes a veces llegan en medio de una transmisión, en medio de un programa, justamente porque dijiste bienvenides, porque dijiste todes, tratan de ignorar todo lo importante que se comunicó simplemente por el uso del lenguaje inclusivo. Creo que está buenazo así, porque es muy cierto, toda la gente que produce contenido y que comienza a utilizar la X o empieza a hablar con la E, los comentarios se van acerca de esto, cómo utilizan el lenguaje, y o más bien la gente creadora de contenido con quienes hemos estado cercanos. Y como decía en la presentación, el lenguaje es una disputa, y el lenguaje marica que usa estas palabras también sigue siendo una disputa. Y pues ahora bacán que la RAE haya puesto en este observatorio al EYE, como que quizás es una posibilidad para que noten que un organismo tan rígido, que al final nos vale verga como maricas. Creo que también estoy con lo que decía Ana, de que no importa la cédula, aún tienes una identidad, ¿no? Y creo que las cuerpas maricas existimos y nos mencionamos con las formas en que nos mencionamos, esté o no legitimado por las instituciones del lenguaje, ¿no? Sin embargo, creo que es no sé, es que sí es re cansante tener que estar diciéndole a la gente, vean, el lenguaje cambia todos los días y están jodiéndonos a nosotros, porque al final estamos diciendo, nosotros nos sentiríamos cómodos viviendo de esta manera, enunciándonos de esta manera, pero la gente está diciendo, no me da la puta gana de hacerlo. Y creo que esa es la disputa, seguir insistiendo, aunque te digan, no, están hablando como locos, o no entendemos esto, y solo es seguir insistiendo e insistiendo, porque vamos a lograrlo, aunque ya vieron en la RAE, ya sucedió, como en algún punto la gente tendrá que hablar de estas maneras, quiera o no, o al menos hablar del femenino como también una forma genérica, también por el simple hecho del feminismo, y de reconocer que los cuerpos masculinos han estado visibilizándose como cuerpo único en la historia. Entonces, como también cambiar estas perspectivas del lenguaje nos va a hacer cambiar el chip en la mente. Hace muy poco salió también una investigación
que hicieron de Wiki Antiderechos entre varios medios de comunicación de la región, entre los cuales estaba Wambra como tal, y se hace un mapeo y una identificación de estos discursos neoconservadores. Es una pregunta que quiero hacerle al estrés, porque creo que el avance neoconservador y la comunión entre las religiones católicas, cristianas, evangélicas, musulmanas en la región, a través de la implementación de esta creación del Vaticano, que es la ideología de género y cómo ha ido evolucionando en la región, sin duda está siendo una contraparte para una regresividad de derechos humanos hacia las personas LGBTIQ+. ¿Cómo lo han hecho indistintamente ustedes en sus 3 medios para identificar, desmitificar también lo que significa y lo que se quiere posicionar como ideología de género, y qué es lo que estamos también tratando de poner como una alerta sobre las personas antiderechos en la región? Iniciamos contigo, Ana. Bueno, primero les quería contar que nosotras cuando arrancó la movida de Con mis hijos no te metas, que lo debemos conocer todos porque es como, arrancó con mucha fuerza, ¿se acuerdan? Con aquel bus transfóbico, que era como para ponerse a la currícula de género, pero eso es lo interesante, ¿no? Porque el proyecto de ellos político es regional, es mundial, para empezar, pero en América Latina es regional, o sea, no se queda en un país. De hecho, lo hemos visto todos en distintos países. Cada vez que hay un avance en derechos en alguno de los países, arrancan con todo. En Argentina se mostraron con el tema de la legalización del aborto, que antes no se habían mostrado con tanta fuerza. Pero en Perú, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos con Presentes, que fue en 2016, de las primeras notas que hicimos fue sobre Con mis hijos no te metas Perú, porque vimos el nivel de despliegue de campaña que tenían, ¿no? Y hay un video que sacamos de una chica lesbiana contando y mostrando material de archivo de cómo un pastor llamaba a matar a las lesbianas en una misa, ¿no? Y eso es como parte del movimiento que es un movimiento asesino y que llama a matar. No se queda solamente una cuestión discursiva, y esto es importante también. Parte del discurso, parte de los discursos de odio, para después, como está haciendo, en este caso era un llamado al asesinato, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hay que desmitificar es que son 2 bandos, acá no hay como 2 versiones de los hechos, es un grupo, es antiderechos, que llama a la violencia, que se alía con partidos políticos fascistas, ¿no? Porque no es solamente que viene de las iglesias o que tiene que ver con sector religioso, de hecho también hay sectores evangélicos que son progresistas y que justamente se oponen a esto, no es todos los evangélicos, también hay que tener cuidado con eso porque muchas veces incurrimos en errores también de generalizar, pero creo que como medios está bueno primero saber quiénes son. Nosotras iniciamos una investigación en Argentina y en otros lugares también sobre quiénes son, ¿no? O sea, poner con nombre y apellido quiénes son, quiénes están en el Congreso, son diputados, por ejemplo, en el caso de Argentina hay que pertenecen a estos movimientos, y después de la identificación, justamente ver enfoques de notas para poder, desarticular estos discursos. Y me interesa ahora, sobre todo, nos interesa como profundizar en el tema desde Presentes, de los temas de los discursos de odio, ¿no? O sea, cómo se van creando y sobre todo el uso de las redes sociales. Creo que ahí tenemos como los medios que nos dedicamos a estas temáticas, los medios feministas y sobre todo los medios más combativos, poder desde las redes justamente ser una trinchera en contra de estos discursos que usan justamente las redes sociales. Muchísimas gracias, Ana. Runa, vamos contigo. Bueno, creo que esto, o sea, es innegable que hay como una avanzada de antiderechos en todas las cuestiones. Creo que esto de las TERFas que estaban también diciendo es una muestra de que también en la organización social, en la organización de mujeres, de maricas, también hay gente antiderecho que está ahí trabajándole. Me parece que desde la gente que estamos haciendo comunicación comunitaria, o desde la gente que estamos en nuestros procesos, en las pornógrafas o en Kaipi Chaipi, que ha sido como un proyecto que también nació este año, para hablar desde el transfeminismo y hacer comunicación comunitaria desde el transfeminismo. Hemos pensado que no queremos darles espacio a estas gentes antiderechos, ni siquiera por contraste ni nada de eso. Y creo que también pensar a la comunicación no como un espacio tan
objetivo como se cree en las escuelas, sino saber que hay comunicación que viene desde ciertos lados y que se construye de ciertas maneras. Por eso los jefes de los medios tradicionales pues tienen que ver en cuanto a cómo se escribe, los temas y demás, la agenda y todo. Pero creo que la gente que estamos haciendo comunicación comunitaria, al menos desde nosotros, sí no, nos vemos en esta posición de no querer darle espacio a la gente. Una vez hicimos un programa con unas terfas, de hecho, les abrimos el espacio y tuvimos 400 mensajes de odio, como nunca nada fue constructivo, más que para entender que el tema del transodio es algo como importante. Creo que tenemos que jugar con esas cuestiones, ¿no? Como mostrar un poco estas posiciones antiderechos que existen a veces, tal vez como para un poco visibilizar cómo funcionan y demás, pero no darles parte no son protagonistas de nada. Creo que hay que entender que no deberíamos dejarle mucho tiempo hablar a una monja o a alguien que quiera hablar de Dios y el aborto, porque no son temas. Creo que ahí sí coincido con Víctor Hugo, el tema de derechos no son debatibles, como la idea no sería poner como en debate ciertas cuestiones, sino más bien dar la información que se debe dar, mucho mejor que andar haciendo como diversas opiniones. Muchas gracias, Runa, y vamos contigo, Víctor. Coincido con Runa en no dar espacio a los sectores antiderechos por responsabilidad periodística, porque dar espacio significaría, como lo indiqué, sería perpetuar desigualdades, discriminación y estereotipos. Lo que por otro lado se podría hacer es un fact-checking de lo que dicen los grupos versus lo que realmente está pasando o lo que realmente señalan las convenciones internacionales o lo que realmente dicen ciertas leyes, porque en ocasiones, y eso pasó con el Código de la Salud, ¿cuántas mentiras hubo en redes sociales de parte de estos grupos antiderechos? Y la ley era clara, la ley disculpe que me trabe, la ley decía claramente que señalaba en las disposiciones que estaban, y simplemente con poner la ley y quizás explicarlo, se quitaba todo este discurso y se hacía frente al discurso antiderechos. Asimismo, coincido con Ana en identificarlos completamente y identificarlos para hacer cualquiera de estas dos cosas que mencioné. O no citarlos, no mencionarlos, o hacer un fact-checking. Muchas gracias, Víctor. Y aquí va una pregunta para ti, Runa, que es un tema que creo que nos compete a todos quienes estamos haciendo comunicación con enfoque de derechos humanos, feministas, maricas, disidentes. Y es que se viene el 20 de noviembre y el 20 de noviembre es la Marcha Nacional Trans en el Ecuador. Y se están varias cuerpas, colectivas, espacios, transasambleas que se han realizado en diferentes ciudades, virtuales en este momento, de un momento que va a ser histórico, justamente conmemorando el día para conmemorar las muertes de las personas trans, pero también los 23 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. ¿Cómo miras tú que estos nuevos procesos políticos, comunitarios, de redes, deberían ser abordados por los medios de comunicación y cuál es la importancia que se los debería dar, así como en su momento se lo han ganado a pulso también las mujeres con el 8 de marzo, con el 25 de noviembre? ¿Cómo miras tú que se avecina esta realidad para el Ecuador ahora? Me gusta la mención sobre el 20 de noviembre porque sí, a propósito, invitadas a todas las personas a la Marcha Nacional Trans el 20 de noviembre, viernes 20 de noviembre a las 12 en la Plaza Foch, que es como un espacio que se gestiona desde distintas cuerpas trans y también algunas como organizaciones para justamente pensar en la memoria de la historia trans y también en la memoria que estamos haciendo ahora con las cuerpas que estamos ahora. Pero creo que el periodismo tiene que dar estos saltos, como se alegraba mucho de que el Telégrafo pusiera banderas LGBT en junio y que sacara toda una edición principal. En realidad es bueno porque es un cambio de cómo los medios tradicionales están hablando las cosas. No hace mucho
ni siquiera se atrevían a poner la palabra puta porque cubrían la marcha de las putas, que también era como una marcha que se generó así con la gente, y los medios decían marcha de las trabajadoras sexuales, cuando no era necesariamente eso. Y eso también da cuenta de que hay que acercarse. Creo que los medios tradicionales no se acercan a la movilización social, entonces no espero mucho de ellas, pero sí la gente que está produciendo contenido disidente o en medios alternativos, creo que debería, o incluso los medios tradicionales que quieran, pueden dar este salto de pensar en la diversidad, y pensar en la diversidad va a meritar que investiguen. Y como yo quisiera que traten como ejemplo puntual la marcha del noviembre trans, es que piensen en toda la diversidad de cuerpos trans que vamos a estar ahí. Como no que hablen acerca de que los derechos y el trabajo sexual, como típicamente se habla de los temas trans, sino que se explore toda la diversidad de cuerpos que estamos intentando representarnos en esta marcha, porque creo que en el Ecuador hemos tenido un boom de muchos temas, como los temas de niñez trans. Creo que hay gente hablando de educación y trans, de temas de salud y trans, de identidad y trans, del trabajo sexual, o sea, del tema de trabajo también y trans. Entonces creo que es como, espero que sea una apuesta para los medios, incluso los tradicionales, el enterarse e intentar investigar estos temas no solo como algo de su agenda de decir, bueno, ya entonces podemos poner una bandera LGBT porque tuvimos un artículo sobre esto, sino que honestamente se enteren de lo que sucede. Ojalá. Muchas gracias, Runa, y recordarles a todos, a todas, igual la Marcha Nacional Trans de este viernes 20 de noviembre en las diferentes ciudades del Ecuador. Y pues ya como para ir con esta última ronda de preguntas, y una vez más agradecer tanto a Ana, a Maru, a Víctor, a Runa. Realmente es que Ana, hemos podido igual como navegar a través de su página web, y como ustedes ya lo dijeron en un inicio, hay un material y un trabajo también interseccional de las notas y de lo que se trabaja, ¿no? Entonces, por ahí yo veía y realmente me gustó mucho, por ejemplo, hay muchas notas sobre temas de VIH que se trabajan, ¿no? Y también en este sentido, como hay, digamos, hay mucha fobia todavía dentro de la sociedad, a pesar de que es un tema que se lo viene hablando durante muchísimos años. Sin embargo, la xerofobia es algo que existe, y es algo que también, digamos, en este tiempo de coronavirus y en este tiempo de que el virus y la virología nos trajo de nuevo ciertos debates, digamos, ya sobre la discriminación que ha vivido la sociedad. ¿Cómo ustedes también miran esta temática, no? Porque creo que es importante también hablarlo justo. Bueno, Presentes desde el inicio integró el tema VIH como parte de la agenda, pero no de una vez por año, o sea, es como parte de nuestra militancia por motivos personales, periodísticos, y después aparte se integró al equipo, al staff Lucas Gutiérrez, que es el editor de audiencia de Presentes, que él es, además de ser un activista LGBT, es activista VIH. Entonces, por todos lados, digamos, el tema VIH es como medio central. Publicamos durante 2 años un cómic que lo guionaba Lucas, que se llamó Bicho y Yo, que tuvo mucho impacto, porque era un cómic escrito, o sea, narrado en primera persona sobre vivencias. Lo publicamos una vez por semana. Lo pueden buscar Bicho y Yo en la página, y les va a salir como con todos los episodios. Y el año pasado lo que hicimos fue para el Día Internacional de VIH en diciembre, el 1 de diciembre, fue armar una serie de videos educativos, didácticos, con Lucas contando. Son 4 episodios, desde nada, como conceptos básicos, no solamente de información, sino también pensado en comunicadores, ¿no? Porque una cosa que vemos con temas VIH, es algo que pasa mucho también con los temas de diversidad sexual, es que hay mucha desinformación y hay como mucha ignorancia también, ¿no? O sea, desde la terminología, desde cuestiones básicas como que VIH y SIDA no son lo mismo, que es como básico, desde que el SIDA o que el VIH
no se contagia, se transmite. Imagínense ahora con el tema de la pandemia, que todo contagio, se volvió como 10 casilleros para atrás con el tema de la terminología para el tema de VIH. Y bueno, tratamos de dar una cobertura sistemática, que es como un poco la clave de esto para mantenerlo en agenda, ¿no? O sea, en Argentina, por ejemplo, durante todo el macrismo o sea, cuando estaba Mauricio Macri en el gobierno, hubo muchos problemas de faltantes de medicación o de reactivos para los testeos, y estábamos como muy encima de eso, cubriendo eso. Y ahora, por ejemplo, en México, que también fue una noticia de esta semana, está pasando lo mismo, están denunciando faltantes, y desde el gobierno el año pasado, AMLO, la verdad es que tuvo como un par de discursos sumamente discriminatorios, y bueno, todas esas cosas tratamos de estar encima porque bueno, lo integramos como parte de nuestra agenda y ya no lo vamos a soltar, y nos parece que estamos un poco para eso, que es para tomar temas que por ahí no se están tomando y sostenerlos en la medida de lo posible. Gracias, Ana, y pues igual ahora en investigación para eso, ¿no? Hay varios temas que se vienen en la coyuntura nacional también, como ya lo mencionaba Runa, los temas de niñez y adolescencia trans, también hay temas como esta marcha nacional trans, diferentes temáticas también ya mucho más disidentes, maricas, que pueden tener estos enfoques queer, ¿no? ¿Cómo miras tú que va caminando, en este caso, Revista Vistazo también con la temática LGBTIQ+? Pedro, se te escuchó entrecortado al inicio, no sé si me puedes repetir la pregunta. Sí, claro, no, mil disculpas. Lo que mencionaba era que ahora, digamos, en el camino de este periodismo de investigación que se realiza desde Revista Vistazo, con diferentes temas que tenemos ya sobre la mesa, como la niñez y adolescencia trans, como esta marcha nacional trans, temas de disidencias que cada vez son más visibles también desde los temas maricas, con enfoque queer. ¿Cómo miras tú que ahora va este camino también dentro de este medio, que es un medio tradicional aún en Ecuador? Claro, como indiqué, logramos ir más allá de la coyuntura y, por supuesto, sí tenemos ciertos proyectos que los queremos ir trabajando por temas de pandemia y bueno, varias razones. Estamos como que acotados, pero totalmente, sí. Y, por ejemplo, con el tema de la marcha trans que lo pones, me parece un buen ejemplo. Y no solo para Vistazo, sino también para todos los medios, creo que debemos ir más allá de la marcha, es decir, no solo ir a cubrir la marcha, sino también ver qué pasa con las cuerpas trans, con las personas intersex, con las personas queer. Hay varias temáticas que pueden estar en carpeta, así como temáticas que deben estar, un montón de temáticas. Y bueno, hay que simplemente seguir pistas con las personas que son activistas, seguir pistas de otros activistas. Por ejemplo, el reportaje que hice sobre el acceso a la salud de las personas trans para su transición fue pistas que yo vi de redes sociales que lanzaba un activista, que lanzaba Emilio Villafuerte, que está mencionado en el reportaje, que hacía posteos en ese entonces por un desabastecimiento de una hormona masculina y señalaba de que esto puede ocasionar problemas en la salud. Al ver salud, yo dije, ok, acá hay un tema, me reuní con Emilio y así empezó todo un proceso. Entonces, puede ser que a veces no haya temas en carpeta, pero al seguir la pista, al estar en constante contacto con las fuentes, siempre va a haber temas que están completamente invisibilizados y que necesariamente deben estar en medios tradicionales, ya sea en Vistazo o en los demás. Muchas gracias, Víctor. Runa nos ha comentado que salía un momento porque tenía que cambiar de dispositivo. Sin embargo, creo que ha sido muy importante las reflexiones durante esta mesa y agradecer sobre todo a toda la gente que ha podido seguir esta mesa número 8 dentro del Festival Internacional Sarelia, porque un periodismo feminista tiene que ser transfeminista,
tiene que también tomar en cuenta los trabajos comunitarios que se hacen desde las disidencias, así como también en este caso mirar, digamos, de una manera como oportuna el que los medios de comunicación tradicionales estén también abriéndose a tener un periodismo de investigación que tenga un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género y que sea interseccional también por sobre todo con las fuentes, con los testimonios y cambiar también este chip a veces un poco que se ha visto mucho desde la prensa, desde la televisión, que es también una idea de amarillismo, sensacionalismo o también de hacer un extractivismo en este caso y revictimizar muchas veces cuando mucho se ha creído que los temas LGBTIQ+ pasan solo por la discriminación o pasan solo por la violencia estatal o social que existe, ¿no? Así que realmente agradecerles y realmente como Runa uno se une porque tenía una última pregunta para ella. Sin embargo, solo quisiera finalizar tal vez con una pequeña conclusión que puedan darnos tanto Ana, Víctor y también dejando sobre la mesa que en la región ha habido un tema muy importante y que nos dice por el chat, Runa, que estás ahí, no sé si te miramos también por el video para poderte hacer esta última pregunta. ¿Me comentas, por favor? No sé cómo activar la cámara, nos dice. No sé si tal vez desde producción nos pueden ayudar con este tema. Sin embargo, te hago la pregunta, igual te escuchamos, Runa, y es un poco, en este último año en América Latina, ha sido muy importante el levantamiento popular, estudiantil, de trabajadores que se ha dado frente a las políticas de los gobiernos neoliberales en la región. Por primera vez, lo digo yo como alguien joven también, esta perspectiva es que en el Ecuador hemos visto también, a diferencia de movilizaciones a inicios que fueron en los años 90, en los años 2000, el movimiento feminista y el movimiento disidente marica ha estado en las calles, ha estado con las banderas, ha estado con sus pañuelos verdes y creo que eso a nivel simbólico también representa mucho de lo que sucede frente al neoliberalismo que vivimos. No sé si Runa nos puedes ayudar con una respuesta con esto. Y pues bueno, me dice que no tenemos ahorita el mic y el cámara, pero bueno, esto puedo dejarlo más bien para Ana y para Víctor también. Vamos a cerrar con esto porque ha sido un proceso de América Latina. El peronismo, levantamiento que ha habido ahora en Chile con la nueva constitución, dejando atrás esta constitución de los 80 de Pinochet, de la dictadura, lo que sucedió en Colombia, lo que sucedió en Ecuador, lo que sucedió en Haití, cómo miran esto también, pero viendo desde las disidencias y también desde las diversidades para cerrar. Ana, vamos contigo. Bueno, yo les quiero hablar sobre todo del tema de Chile, que nosotros hicimos una cobertura bastante intensiva el año pasado cuando estallaron todas las protestas sociales y obviamente decidimos hacer una cobertura, estábamos todos los días, o sea, fue una semana en que nos dedicamos básicamente a eso desde nuestro lugar, o sea, entonces lo que cubríamos era básicamente cómo los movimientos de disidencias se estaban manifestando y hubo, la verdad, experiencias súper interesantes. Les invito a ir a la página y poner Chile manifestaciones, porque hay desde, no sé, movimientos de posporno que hicieron performance en la calle, hasta, por ejemplo, cómo las mujeres y las lesbianas se estaban organizando en redes de abogadas para buscar a sus compañeras que, por ejemplo, no sé, algunas habían desaparecido en el marco de las marchas. Después hay fotogalerías, o sea, como que vimos una presencia muy, muy fuerte y como medio decisiva, al punto que, por ejemplo, ahora publicamos una investigación y que la publicamos para el día del plebiscito justamente, que es de propuestas transfeministas para una nueva constitución chilena, porque entendemos que ahora, somos actores, actrices clave, me parece, de esta, y en Chile van a hacerlo de esta nueva constitución y están obviamente reivindicando como meter la cuchara en lo máximo que se pueda, porque justamente si se puede lograr una constitución por ahí no feminista, pero que aborde los temas de géneros y de diversidad desde otro lugar, sería clave. Esa nota está buena porque ahí como que se entrevistan a muchas de las organizaciones que estuvieron poniendo el cuerpo en las calles. Vamos contigo, Víctor.
Claro, lo del caso chileno es obviamente icónico y en Ecuador, asimismo, como coincido contigo, Pedro, sí se ha visto ya en protestas que hay disidencias y feminismo que está saliendo a protestar, porque sin duda las desigualdades sociales atacan y afectan a las disidencias y a las mujeres. Sí, es una corriente que se está viendo que merece igual cobertura como lo está haciendo Presentes y coberturas incluso específicas, no solo el tema de, ok, están saliendo a marchar, sino qué es lo que provoca que salgan a marchar o protestar y cuáles son las demandas que están teniendo. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Víctor. Y ahora sí, a todos, a todas, por estas 2 horas de esta mesa número 8. Esperamos que también sea un gran herramienta todas estas reflexiones y todo lo que aún queda por realizar desde el periodismo en el Ecuador, en la región andina y en toda Latinoamérica, que sin duda tiene que ser también transfeminista y que debe tener también estas actorías y estas voces desde las personas trans, travestis, transgénero, transexuales, desde las personas bisexuales, lesbianas, gays y también tratando de dejar un poco al lado toda esta hegemonía gay, digamos, que de alguna manera también ha traspasado en el periodismo y que sin duda las voces de muchas más mujeres va a ser un gusto poder tenerlas y más bien que todavía sigan en sintonía con el Festival Sarelia, que todavía tiene varias mesas aún y también aún tiene sus talleres. Y pues realmente agradecer por este espacio. No sé si pasamos contigo, Génesis, de nuevo dentro de la producción del Festival Sarelia. Muchísimas gracias, Pedro, compañeros, por todas estas experiencias que nos dejan bastantes aprendizajes. Y bueno, también ya vamos concluyendo para no quitar el tiempo de la próxima mesa. Mi nombre es Génesis Anangonó y estoy agradecida con todos, todas, todes quienes se unieron a esta transmisión. Igual, comentarles que vamos a tener a continuación, en un par de minutos también, la mesa de seguridad digital, autocuidado, Internet feminista, aliados del periodismo. Y eso es todo de mi parte, un hasta luego y nos vemos el martes que regresamos nuevamente con actividades en torno al Festival Sarelia. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Chao. Chao, chao.